Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común, y en este que es el episodio 154 de Poco Común. Soy SoCRZ y les doy la bienvenida a este que seguramente esta vez iba a ser un episodio muy corto y de un tema pues un tanto inusual para este podcast. Así que vamos al audio de intro y empezamos. もっとウィンナーが売れる。封印を解いてウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売って。何してるの？お客様、美味しいウィンナーの試食販売です。 Y bueno, tan inusual este tema que pues es un tanto mucho menos geek, y sobre todo que no es de tecnología ni de anime ni de nada de eso, sino que ahora es de ciencia y de ciencia de la salud, de fisiología humana, porque voy a hablar de lo que es los sentidos de el olfato y el gusto y cómo estos están interrelacionados. Más que nada quiero hablar de este tema porque creo que mucha gente no está consciente de qué tan importante es ambos sentidos para que funcionen y para que potencien las sensaciones, sobre todo con el sentido del gusto. Y pues empezando, pondré algunos ejemplos. Nuevamente, cuando nosotros nos resfriamos, algo que siempre experimentamos es que perdemos el sabor, el gusto por la comida. No nos sabe bien o no, simplemente no nos sabe a nada. Esto es una de tantas pruebas que existen sobre cómo del sentido de gusto depende mucho de que percibamos el aroma, olfatemos la comida. Si no percibimos el aroma, simplemente la comida pierde mucho de su riqueza de sabor, y precisamente por un resfriado perdemos mucho de la capacidad del sentido del olfato, y esto trae como consecuencia que perdamos mucho de la capacidad del sentido del gusto. Esto lo menciono porque si bien entre la comunidad médica e incluso entre ingenieros que se dedican a la ingeniería de los alimentos, creo que es algo que es conocido en términos generales y que se da en cierta medida, se acepta que esa es una verdad, pero es algo que por lo regular no mencionan a la mayoría de la gente. O sea, no se menciona mucho y no se le da muchas veces la importancia, o simplemente no hacen consciente a la demás gente de qué tan importante es esta interrelación de estos sentidos. De hecho, no hay muchos estudios formales sobre esta capacidad o esta relación que hay entre el sentido del gusto y el sentido del olfato. Sin embargo, se aprovecha mucho esto y se toma mucho en cuenta para muchas situaciones. Por ejemplo, hay veces que en tratamientos médicos donde algún paciente ha perdido gran capacidad de su sentido del olfato, de alguna manera ya saben que cuando ese paciente pierde el sentido del olfato, también va a perder mucha de su capacidad de disfrutar, de saborear la comida. También es algo que saben muy bien los ingenieros de alimentos, que recordemos que los ingenieros de alimentos son aquellos que trabajan creando sabores, alimentos, comidas muchas veces industrializadas, procesadas, que recreen ciertos sabores o también crean sabores artificiales
que les sean agradables o que recreen ciertas sensaciones a las personas. Entonces ellos son los responsables muchas veces de crear de forma artificial o de recrear de forma artificial muchos sabores que conocemos, sabores de frutas, sabores de algunos guisados, de algunos alimentos en general, que los recrean por medio de fórmulas químicas concentradas que generan este sabor, pero también este aroma. Porque es algo que ellos también saben, que si generan algún alimento procesado, pero no le añaden el suficiente aroma que va relacionado con el alimento, simplemente el consumidor no va a disfrutar ese alimento y no le va a saber. Claros ejemplos de eso son sobre todo los postres. Los postres como las galletas, los pastelitos, los chocolates. Por lo regular, cuando abres un empaque de esos, luego te llega el aroma muy concentrado, por ejemplo, el chocolate. O incluso se puede ver en cosas tan simples y tan básicas. Por ejemplo, los polvos para hacer bebida de sabor, para saborizar el agua. Si notan cuando abren un sobre, no solo trae el color y el sabor, sino que desde que abres el sobre te llega luego el aroma del sabor que trae ese polvo para saborizar el agua. Y es algo que potencia mucho el sabor cuando preparas precisamente esta agua saborizada con este polvo. Cuando terminas de hacerlo, lo que luego percibes es el olor de la fruta o del sabor que estás poniéndole a la bebida, al agua que estás preparando con ese polvo. Y también, pues obviamente otro tipo de alimentos y bebidas artificiales como los refrescos. Los refrescos no solo es pura azúcar lo que le da el sabor, sino también mucho el aroma. Siempre que abres una botella de refresco, de soda, de una bebida gaseosa, vas a percibir mucho el aroma del sabor que va relacionado con ese sabor, incluyendo sabores pues que no existen en la naturaleza, como la Coca-Cola o las bebidas de lima limón. Tienen un aroma específico y tanto así que muchas veces llega a haber luego aquellos que cometen el error de sacar alimentos que no difunden mucho el sabor. Y es algo curioso, porque no sucede lo mismo en sentido contrario, que un alimento que huela bien va a saber bien todo el tiempo. A final de cuentas, el sentido del gusto, aunque depende del olfato muchísimo, el propio aroma no completa lo que es el sabor de un alimento. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos ido, por ejemplo, o pasado por un restaurante que huele muy bien lo que están preparando? Lo compras, lo comes y muchas veces terminas teniendo a veces un alimento que está muy insípido, que a pesar de que huele muy bien, no te sabe a gran cosa. Por ejemplo, a mí me ha pasado luego con las rosticerías, los pollos rostizados, por lo regular, tienden a tener un sabor muy concentrado y que percibes intensamente y que te antoja, te invita mucho a comer. Pero me ha tocado sobre todo con los pollos rostizados que venden en las tiendas de autoservicio como Soriana, sobre todo Walmart. Te llega el olor del pollo, pero una vez que lo pruebas, pues así como
que de repente percibes que está un tanto insípido, que no sabe igual que luego como lo preparan en alguna rosticería, porque precisamente lo preparan muy probablemente de una forma diferente a una rosticería. A lo mejor usan una freidora o algún instrumento o método diferente al de la tradicional rosticería. Ahora bien, también algo que por lo que me interesa hablar de este tema es porque hay mucha gente que sin ser consciente de ello se están atrofiando estos sentidos, el sentido del gusto y el sentido del olfato, al menos en mi apreciación. Por ejemplo, los fumadores, sobre todo los fumadores, más allá de las consecuencias bastante obvias de afectaciones a su salud en cuanto a calidad o a capacidad de respiración y también pues a higiene bucal y otras consecuencias que son bastante visibles, el que estén fumando también tiene como consecuencia que pierdan estos o se vean reducidos estos dos sentidos, el sentido del gusto y el sentido del olfato. El sentido del gusto porque el estar saboreando el humo es una sensación que no es natural para la lengua y de hecho, según recuerdo, atrofia o adormece un tanto el sentido del gusto de las papilas gustativas de la lengua, y aparte pues el aroma muy fuerte y realmente apestoso del tabaco pues hace también que el sentido del olfato se empiece a atrofiar, porque ese aroma y ese humo tan penetrante de alguna manera, para protegerse de el propio olfato, empieza a reducir su capacidad para percibir otros aromas debido a la fuerte sensación del aroma del humo. Entonces esto reduce pues ambos, y de hecho trae como consecuencia que muchos fumadores tiendan mucho cuando consumen sus alimentos a agregarle mucha sal y mucha salsa a sus alimentos, o muchos condimentos, mucha pimienta o cualquier especia para hacer más fuerte el sabor y el olor de los alimentos, porque simplemente no perciben de la misma forma que la gente más saludable los sabores. Ellos les cuesta mucho trabajo percibir con la misma intensidad los alimentos cuando los prueban. Entonces es muy común que tiendan, por lo mismo de que agregan mucha sal a los alimentos, que también esto sea una de las razones porque también se vuelvan hipertensos muchos fumadores. O sea que es una consecuencia indirecta de que fumen mucha de esa gente. Entonces, y es algo de lo que no están conscientes, que precisamente por este hábito de fumar están perdiendo mucho el sentido del olfato y del gusto. Entonces pues se ven obligados debido a que no disfrutan los alimentos, no perciben los sabores, a que agreguen sal, a que agreguen muchos condimentos a su comida. Y de hecho mucha gente a su alrededor pues tiende a darse y a sorprenderse mucho de ver cómo agregan o cómo ciertos alimentos pues que muchos percibimos o nos saboreamos bien, ellos no puedan saborearlos de la misma forma y terminen consumiendo alimentos con un sabor muy fuerte, muy concentrado. Y también esto tiene pues también hay gente que debido también es una teoría, ahí sí es una teoría, necesitaría respaldarlo, pero yo tengo la precisión de que mucha gente que suele consumir alimentos con un sabor muy concentrado, eventualmente van como que subiendo su umbral
de percepción de aroma y de sabor. Entonces para ellos pues todos los sabores y los aromas de los alimentos necesitan ser muy fuertes para que los perciban y los disfruten. Entonces de ahí también que en consecuencia mucho de la industria de los alimentos, sobre todo de alimentos artificiales procesados, actualmente creen ciertos postres y ciertos alimentos, botanas y bebidas que tengan un sabor y un olor muy fuerte. Por ejemplo, es consecuencia de este consumo, de este abuso de los sabores, los aromas y este atrofiamiento de los sentidos que existen, por ejemplo, botanas excesivamente picantes porque simplemente ya no perciben los sabores de la misma forma que la gente pues que no tiene estos sentidos atrofiados, y también que muchos postres actualmente también estén excesivamente dulces, muy dulcificados, no solo el sabor sino también el aroma, que están muy intensificados a tal punto que, por ejemplo, si le diéramos a probar a alguien de una época anterior, pongamos un alimento actual del 2021, como un gansito, por ejemplo, que es de la Bimbo, de la Marinela, se lo diéramos a probar a alguien de la década de los 70s, le sabría excesivamente dulce y hasta empalagoso. Sería una experiencia completamente diferente. Y pues yo lo he percibido, o yo me he dado cuenta, precisamente como alguien más viejo, que he visto este cambio de los sabores de muchos postres y alimentos procesados que se venden desde épocas muy anteriores, que tienen actualmente un sabor muy diferente y mucho más intensificado. Digo, aparte de que, por ejemplo, las botanas y los postres cambian su presentación y las porciones, porque, por ejemplo, antes lo que eran las galletas y los postres traían poco cantidad de producto, pero el producto era de tamaño un poco más grande, y ahora es al revés, el tamaño es chico pero la cantidad de producto es mayor, más que nada pues jugando con la psicología de la gente que piensa pues tengo más producto, y pues mucha gente conforme ha pasado el tiempo no se ha dado cuenta que progresivamente le han reducido los tamaños de algunos alimentos, o les hacen ciertas variaciones a la presentación para que piensen que están obteniendo más. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema. Y más que nada, pues mi intención de hablar de este tema es que pues nos volvamos más conscientes de qué tanta capacidad cada uno de nosotros tenemos de oler y de saborear las cosas, que también uno saborea y que también uno huele las cosas. Últimamente lo he notado con mucha gente con la que convivo, como muchas veces yo percibo más fácilmente ciertos aromas, bueno, en general los aromas, y muchos no los perciben o simplemente se acostumbran a ciertos aromas y no perciben estas variaciones, y tanto así que que incluso hay ciertos aromas que despide la propia gente dependiendo luego de su condición física, de su higiene, de varios factores de salud que tienen las personas, porque sí, dependiendo de tu salud física, a veces cambia el pH de tu cuerpo y por lo tanto pues generas cierto olor que varía tu aroma. Y de hecho algo que yo como que he aprendido a percibir
es por ejemplo cuando la gente tiene algún resfriado, está enferma de influenza, porque despiden cierto aroma como metálico, como amargo, que yo percibo mucho en la gente que está resfriada, y de hecho luego me doy cuenta, y tanto así me doy cuenta que cuando por ejemplo llegan a toser o a estornudar, luego si llego a entrar en contacto con el virus, como que incluso percibo ese cambio en el sabor y en el olor cuando entran los virus así que mis sentidos de gusto y de olfato, y de alguna manera me doy cuenta, no todas las veces, pero algunas veces, cuando un virus pues me entró por algún contagio de alguna persona que está cerca de mí. Y de hecho me ha servido tanto eso que hay veces que cuando me doy cuenta que alguien me ha contagiado de su virus, inmediatamente lo que hago es tomar medidas antes de que me enferme, por ejemplo consumir vitamina C o cosas así para que mi cuerpo reaccione y se proteja. Pero bueno, o sea, ese es un caso extremo y bien raro que a mí me suele pasar, pero en sí es bueno, y desafortunadamente no hay tantos especialistas médicos que traten estos casos de pérdida de olfato y de gusto. Como que no es un campo que es muy estudiado y ni muy tratado, aunque si bien sí está catalogadas estas enfermedades donde la gente pierde por diferentes situaciones la capacidad de percibir aromas y de percibir sabores. Y de hecho algo pues muy triste que he leído es que cuando las personas pierden el sentido del olfato, en consecuencia ya no disfrutan la comida, ya no les sabe. Entonces, qué tan importante es que uno mantenga pues esta salud de poder percibir los aromas, y también pues tiene que ver un tanto también con la higiene y con la limpieza de nuestras vías respiratorias, de permitirle a nuestra nariz poder percibir los aromas, de tratar de alejarnos de aquellas fuentes de contaminantes para nuestras vías respiratorias, dígase fuentes de humo, fuentes de polvo, todas estas fuentes. Y obviamente con fuentes de humo también está incluido lo que es el fumar, pero también que en lo posible uno no se acostumbre a estar en ambientes donde está muy concentrada la emisión de humos de vehículos, por ejemplo camiones y autos, porque esto a la larga te afecta muchísimo, como dije, a estos sentidos. Entonces pues más que nada es un poco llamar la atención y pues que nos demos cuenta que simplemente si perdemos uno de los sentidos, y sobre todo si perdimos el sentido del olfato, esto nos va a afectar para pues potenciar el sentido del gusto y porque podamos disfrutar los alimentos, que es a final de cuentas lo que nos contribuye mucho el sentido del olfato. Y aparte de que el sentido del olfato también nos sirve para percibir ciertas cosas en el ambiente que nos pueden ser nocivas o que nos pueden ser agradables, beneficiosas. Entonces pues más que nada para que cuidemos más nuestras vías respiratorias y esta capacidad de que podamos oler con normalidad. Y bueno, y ya con esto pues espero que les haya interesado este tema, y vamos al audio de cierre para terminar este podcast. Regreso.
pues sí, este ha sido el episodio 154 de Poco Común. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Gracias por escucharlo, por streamearlo, por descargarlo y sobre todo, pues aquellos que lo compartieron. Y obviamente también voy a hacer mención de aquellos que han dejado sus comentarios y sus likes en las emisiones anteriores de este podcast. Sobre todo, por ejemplo, Kaikyu, que dejó su comentario en el episodio anterior de la era de los MP3, donde menciona que todavía tiene una buena colección de discografías y bandas sonoras en 320 kilobits. Es música que difícilmente encontraría en otro lugar. Larga vida al MP3. Sí, me cagué, sí. Luego es como uno rescata mucha música que ni siquiera está catalogada o almacenada en servicios de streaming y que muchas veces la publicaron en cierta época y ya no ha habido reediciones o se ha vuelto a publicar mucha de esa música que nada más apareció en cierta época y después de esa época ya no volvió a aparecer. Por ejemplo, yo lo que luego tengo guardado en mis archivos de música son soundtracks de muchas series de anime viejas de los 70s, de los 80s, cuyos soundtracks, como luego muchos de esos soundtracks pues fueron publicados nada más en cierta época y no han vuelto a publicarse, o se publicaron nada más cuando salieron estas series de anime o estas películas, pues es muy difícil encontrarlos, y más luego cuando son temas musicales de alguna serie, porque luego, por ejemplo, en Japón tienen la costumbre de que cuando sacan un tema de entrada o de salida de alguna serie, sacan el puro sencillo donde viene el tema de entrada y de salida, y no vuelven a publicar esa canción en ningún otro álbum, en una recopilación o algo así, sino que muchas veces nada más lo encuentras en estos sencillos que publican por tiempo muy limitado. Entonces ha sido como he rescatado mucha música de antaño, pues de anime, que prácticamente si no la guardo no voy a encontrar en ningún otro sitio o ningún otro formato donde guardarlo. Y bueno, más comentarios, pues también de Juan Bautista en el episodio de la serie animada de Dungeons and Dragons, que me pregunta que dónde pueda encontrar el script del capítulo final de esa serie, de la serie animada, porque recordemos que de Dungeons and Dragons, la serie animada, no pudieron producir el episodio final que ya tenían escrito para la serie, la cancelaron antes de que pudieran publicar ese episodio, de que pudieran producirlo. Entonces, como respuesta, ya le contesté en iVoox, pero nada más para compartirlo con los demás. Pues resulta que en YouTube ya habían estado publicando una como radiodrama con el script del episodio final, que habían publicado en una colección de DVDs de la serie. Entonces ya la habían publicado en YouTube, pero recientemente pues los aficionados tan clavados a la serie, hubo un grupo que se dedicó a pues armar un rompecabezas donde prácticamente recrearon en animación el episodio final de la serie. O sea, agarraron fragmentos de animación de otros episodios e insertaron algunas animaciones que ellos inventaron y fondos y todo lo dibujaron para recrear pues la historia de cómo sería el episodio final de esta serie. Entonces, para que lo busquen en YouTube, de Dungeons and Dragons, la serie animada. Y también de
¿De quién más? Creo que este comentario ya lo había leído. Y bueno, también entonces agradeciendo sus likes que dejaron en los diferentes espacios de este podcast. En iVoox, que dejaron sus likes Allen Marcells, Kaikyu, Gold 21, Jorge Adrián Cruz, Yuki Soto. Muchas gracias por sus likes en iVoox. Y en el caso de Facebook, muchas gracias por sus likes a Futurote Hades, que seguro es Futuro Hello, Juan Calavera y Jorge Cruz. Muchas gracias por sus likes en Facebook. Y pues también gracias a todos los que compartieron. Les recuerdo que este podcast se publica los martes y está disponible en las principales plataformas de podcast como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Busquen Poco Común en estas plataformas. También que está en YouTube, la versión en video en el canal de la Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar la versión y video de este podcast. Y también que pues busquen la Nerdulería en Facebook, donde publico este podcast. Y también que tenemos Twitter, Nerdulería, y correo nerdulería@gmail.com. También si quieren mandar correos en el formato tradicional. Y les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters que están en Facebook, como La Podcastería y Encode. Podcastería y Encode. Búsquenos así en Facebook y ahí encontrarán muchos otros podcasts de diferentes tipos. Y pues con esto ya me despido. Nada, les recuerdo que pues que también tengo mi canal de YouTube, Socere espacio la palabra Z, para que chequen mi otro contenido que tengo. Y pues nada, ya con esto me despido. Gracias por escuchar este audio y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.